Ahora sí, otra vez. Listo, entonces comenzamos. Dice, novatos e iniciaciones. Se entiende como novato el patinador que por primera vez participa en un evento nacional o que está en el proceso de aprendizaje para enriquecer el manejo de habilidades de las modalidades que existen en el patinaje y no tienen casi dominio de los elementos técnicos. Iniciación, la categoría de iniciación es la categoría donde el patinador tiene un poco más de dominio de los elementos técnicos que se piden en el reglamento para participar en eventos nacionales y va en proceso de maduración. Es importante que ustedes tengan en cuenta que los deportistas de iniciación no pueden haber ido a un campeonato de clubes, ¿listo? De menores o de mayores, campeonatos oficiales. Dice que el tránsito no debe superar más de 3 veces la participación en el calendario nacional. Obviamente, ustedes saben que las niñas de Chía, por ejemplo, de iniciación, han ido a muchos campeonatos, entonces la idea es que máximo vayan a 3 campeonatos y de una vez pasemos a la siguiente categoría. ¿Listo? Por eso es que es tan importante de pronto el pasar después del proceso a un club deportivo. Preguntas respecto a esto. ¿Tienen? Claro, ¿no? Listo, las categorías de novatos van desde los 5 años en adelante. Tenemos novatos 5, novatos A, B, C, D, E y F. Recuerden que las edades que se toman acá son al 1 de enero, es decir, que son los años cumplidos. Si, digamos, yo cumplo en febrero, entonces sigo en la misma categoría hasta el siguiente año que cumpla, en enero tenga la edad y cambio de categoría. Son cosas muy básicas que ustedes ya deberían saber. En novatos hay 2 competencias únicamente, la competencia de circuito de habilidades y la competencia de libre. Respecto al circuito de habilidades, hay faltas menores y faltas mayores en la ejecución. Entonces, como faltas menores está tocar un cono con el patín, evadir un cono, mover las cuerdas de los saltos, apoyar el freno, por eso es que algunos de los deportistas hacen circuito de habilidades sin frenos, pero me parece peligroso. No bajar y subir en un solo pie el carrito o caerse. Esas son faltas menores que restan 0.2 al puntaje final. Y también tenemos faltas mayores que restan un 0.5, que es la salida que ustedes saben que se debe realizar en T, que es como la salida de figuras, que la hagan en freno, o no realizar un elemento, de pronto que el carrito en un pie no lo hagan y pasen por un lado, entonces esa es una falta muy grave en el circuito de habilidades. Ese es un circuito de novatos B y C, es muy básico, ustedes ya lo conocen. No sé si, acá hay una chiquita, Gabriela, tú nunca has competido, ¿cierto? No, no, señora. Vale, entonces digamos para ella es un poquito más importante esta información. Son elementos súper básicos que se hacen en un circuito. Ok. Listo, para libre. No sé si tú estuviste en la anterior clase teórica, pero el libre es como la coreografía, tú haces saltos y giros. Entonces existen diferentes penalizaciones. Eso es algo que yo creo que nunca habíamos tocado, este tema nunca lo habíamos tocado con las niñas grandes tampoco, el tema de penalizaciones. Entonces, son que le falte un elemento en la coreografía, que duren menos de 5 segundos en cada elemento, ustedes eso sí lo tienen súper claro, también en los arabescos. Si es una combinación de arabescos, cada elemento debe durar 5 segundos en cada posición, ¿no? Los elementos del trabajo de pie deben ser los que se piden, deben ser en orden también. Y, ¿cuál otro? Adicionar elementos dentro del orden exclusivamente estipulado. Recordemos que en libre todas las coreografías tienen que ir en orden. Obviamente cada categoría tiene sus propios elementos,
pero siempre van a ser en orden. Digamos, si me piden un giro 2 pies, que obviamente las rotaciones mínimas son 3, y yo no alcance a hacer 3 rotaciones, ahí hay una penalización. Y la caída. De pronto la caída es como la penalización menos grave, pero igual sigue siendo penalización. Importante, puntos importantes. Como ya les decía, todos los programas deben ser presentados en el orden que se pide en la reglamentación. No se pueden incluir elementos adicionales. Anteriormente sí se incluían elementos, pero ahora ya no es posible. Los deportistas que manejen habilidades, transiciones, expresión artística, interpretación, todo eso son plus que nos van a dar mayor nota en la B. Entonces, la nota A es todo el tema de técnica y el tema B es todo el tema artístico. ¿Listo? Entonces, si yo de pronto hago una mejor expresión artística en el programa, entonces me va a aumentar el tema de la nota B. También me va a aumentar la nota B que los deportistas de pronto hagan elementos tanto hacia el lado izquierdo como hacia el lado derecho. Por ejemplo, ya para los de iniciación, los traveling que estábamos trabajando, que lo hacemos hacia un lado hacia el otro, eso nos va a dar mayor nota. Obviamente, en novatos, ustedes saben que los trabajos de pie son muy básicos. Entonces, pues hay elementos como el traveling que no se pueden incluir, los treces no se pueden incluir. Pero pues si, digamos, yo me voy a voltear, me volteo hacia la izquierda, me volteo hacia la derecha para el otro elemento y así. ¿Alguna pregunta respecto a novatos? ¿No? ¿Todo claro? Gabriela, ¿todo claro? Listo, iniciación. Igual, tenemos iniciación. Ah, bueno, acá no tenemos iniciación 5. Por ejemplo, empieza desde los 6 años. Desde los 6 años en adelante, iniciación A, B, C, D, E, F. Recuerden que son años cumplidos al 1 de enero. Son las mismas categorías. En estas categorías de iniciación tenemos más modalidades. Está figuras, está libre, está danza y está pareja de alto. Hay unas modalidades que son opcionales y otras que son obligatorias. Por ejemplo, las figuras son obligatorias. Esa es como la primera característica de esta modalidad en iniciación. Son obligatorias. Los patinadores competirán sobre 2 círculos de figuras de 6 metros y se realizarán 2 recorridos. Existen serpentinas, existen párrafos, que quiere decir que yo hago de pronto 2 círculos o hago 3 círculos, dependiendo de la figura que sea. Siempre se van a hacer 2 recorridos. No importa si es en iniciación, si yo voy a una competencia de clubes, si estoy en menores, si estoy en mayores, siempre son 2 recorridos. Las figuras siempre se compiten con truza oficial del club o de la escuela. Los de iniciación A únicamente compiten en una figura, figuras de los grandes, normal, una figura grande. Y los de iniciación B en adelante hasta la iniciación F compiten en 2 figuras. Recuerden que existen también los bucles. Entonces, una figura grande van a competir y una figura de bucle. Las modalidades, en la modalidad de figuras, siempre se hace un sorteo antes de la competencia para saber si es con pie derecho o con pie izquierdo, es decir, con pie A o con pie B. Estas son las figuras que tenemos para este año, para los de iniciación. Bueno, que teníamos proyectadas para este año, antes del tema de la cuarentena. Figuras muy básicas. Entre las figuras grandes está la figura 1, 2, 2AB, 3, 5, 4, 8 y 9. Son figuras muy básicas. Y de bucles, que son los círculos pequeños, tenemos 114, 115 y 130. Figuras solamente de frente, muy básicas. En bucles, ¿no? Porque en los grandes sí hay figuras de espalda. Bueno, para tener en cuenta en el tema de figuras, encontramos diferentes salidas. Cuando yo les pido de pronto salida en B o salida en T, obviamente estos no son patines profesionales, pero es la idea para que me entiendan cómo es que yo quiero ver los patines cuando pido una salida. ¿Listo? Si pido una salida en B, más o menos así van los patines.
Y si pide una salida en T, así van los patines, tanto de frente como de espalda. Obviamente esto cambia, pero es la idea. El tema de posición y contraposición, no sé si lo entiendan. Acá hay una figurita. ¿Cuál es la idea? Que si yo tengo la pierna izquierda atrás, el brazo izquierdo también va atrás. Si yo tengo la pierna derecha adelante, el brazo derecho va adelante. ¿Listo? Y en contraposición es lo inverso. Entonces, si yo tengo la pierna derecha adelante, el brazo izquierdo es el que va a ir adelante. Y si yo tengo la pierna izquierda atrás, el brazo izquierdo va atrás. Esto es inverso, para que lo tengamos en cuenta, porque de pronto hay deportistas que no tienen claro estas definiciones y uno les va a hacer la corrección y le dicen a uno como, sí, sí, bueno, pero la verdad no entienden a qué se refiere uno como entrenador, para que lo tengan claro. ¿Listo? Libre. Para los de iniciación se presenta un programa único. La música puede ser cantada. Recordemos que en los clubes para las competencias de menores y mayores, los deportistas no tienen un programa único, sino que tienen un programa corto y un programa largo. ¿Listo? En iniciación únicamente es un programa. Penalizaciones de la categoría de iniciación son las mismas penalizaciones de novatos. Que falte un elemento, que no dure lo suficiente, que no tenga los elementos del trabajo de pie o que no haga trabajo de pie también. Adicionar elementos dentro del orden estipulado, no completar el mínimo de rotaciones en los giros o en los saltos y la caída. Pareja de alto. Únicamente se clasifica esta modalidad en dos grupos. Entonces, en la categoría A y la categoría B, independientemente de que estén en novatos o en iniciación. ¿Listo? La categoría A son los deportistas menores de 12 años y la categoría B son los deportistas mayores de 13 años. Como decía, pueden ser novatos, pueden ser iniciación, o puede que uno esté en novatos y uno esté en iniciación, pero lo que determina la categoría de la pareja como tal es la edad del mayor. Digamos, si la niña es mayor que él, entonces van a ir a la categoría de la niña, independientemente de que sea él o ella. Plus en pareja, un buen desplazamiento de los patinadores, trabajo de espejo todo el tiempo, expresión corporal y artística. Ya el trabajo de espejo es que los deportistas siempre estén haciendo como los mismos movimientos. Para danza individual, esta danza se puede realizar únicamente en las categorías de iniciación. Recordemos que novatos no hace danza, no hace figuras. Otra cosa, los deportistas de iniciación no hacen circuito de habilidades, eso es una modalidad únicamente de novatos. Para las categorías iniciación A, B y C, las danzas se hacen en 2/8, que están ubicados en sentido horizontal de la pista y lo más amplio posible, dependiendo qué tan grande sea también el espacio. Y el patinador debe iniciar siempre frente a los jueces. Acá nos damos cuenta. Entonces va a iniciar acá están los jueces, y bueno, empieza su danza y después el recorrido lo va a hacer en 8. ¿Si alcanzan a ver la imagen? Ok. La mayoría, yo creo que la mayoría ya ha hecho estas danzas de las que están acá. Las danzas de iniciación son 2. Siempre la idea es que practiquen las 2 danzas y así como en figura se hace un sorteo. Las 2 son blues. ¿Listo? Este es el patrón de las danzas. También ustedes han visto eso, la mayoría, no todas. La danza de iniciación de IF se realiza recorrido y medio, es Carlos Tango. Esta danza es súper básica también y se está manejando hace muchos años la misma en iniciación. Listo, las penalizaciones de danza.
Pasos de apertura que usen más de 24 bits, entrada y salida de más de 15 segundos. Recuerden que siempre ustedes hacen un conteo antes de empezar el patrón de la danza. Y que no se ejecuten las danzas bajo las normas de danza americana. Recordemos que la danza americana quiere decir que la línea de hombros y la línea de las caderas se encuentren paralelas y perpendiculares al trazado del patín. Estoy todo el tiempo como en posición de cajón. ¿Listo? Esto es más o menos como las generalidades de las modalidades que tienen que ver en las categorías novatos e iniciación. Ya pueden, por favor, activar sus micrófonos si tienen alguna pregunta respecto al reglamento, modalidades, categorías, pregunte. ¿Todo claro? Listo, pregunta. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Nicole Barajas. Activa tu micrófono que te voy a preguntar. Y también tu cámara, Nicole Barajas, por favor. Listo, Nicole. Activa tu micrófono, por favor. Nicole Barajas. Me la imagino en las clases virtuales del colegio. Nicole Barajas se desapareció. Bueno, vamos con Mafe Castellanos, que la estoy viendo. Mafe, es muy fácil lo que les voy a preguntar. Si yo en figuras pido que empiecen con el pie A, ¿con qué pie deben empezar? Con el pie. Creo que es derecho, no sé. Con pie derecho. Recordemos, pie A, pie derecho, pie B es el pie izquierdo, ¿listo? Bueno, me sabé. Sarita Salazar. Señora. ¿Cuántos recorridos se realizan en una figura en competencia? 2 recorridos por cada. No, sí, Muy por bien. cada ciclo. Independientemente de que sea párrafo o que sea serpentina o que sea una figura normal, siempre son 2 recorridos. Buena pregunta, mira, Laura. Laura, ¿en cuántas categorías se clasifica pareja? En iniciación, ¿no? Ahora Laura se fue también. Son preguntas muy fáciles. No. Vamos a preguntarle a María José Vega, que está ahí súper atenta. Dame el nombre de una danza de iniciación. Blues. Listo, el blues está bien. Esta es una pregunta, Gabriel. Pero entonces algo no tan complicado, Gaby. Dame el nombre, Gaby, de 2 modalidades de patinaje. Libre y show o figuras. Bueno, bien, sí. Ya llegó Laura. Laura, a ver, estaba buscando en internet la respuesta. No, ¿cuáles? No, yo no. Bueno, la modalidad de pareja en iniciación se divide en unas categorías por edad. ¿Cuántas categorías son? Son 2.
Ah, sí, la busco en internet. Obvio no. Bueno, díganme, a ver quién. Es que Nicole murió. Sarita, dime 2 causas de penalización en un circuito de habilidades. Tocar un cono, ¿Mm? mover un lazo, Listo, ya. poner el freno. También, bien. Mafe, dime 2 penalizaciones de libre. Está muy fácil. Olvidar creo que una parte del programa, por decirlo así, y no durar el tiempo suficiente en cada figura. Ajá. ¿Cuánto es el tiempo suficiente en cada figura? En cada elemento. 5 segundos. 5 segundos mínimo. Listo, Laura Rincón. Explica con tus palabras qué es posición y qué es contraposición. Ok, posición es estar el pie derecho, o sea, con el pie en el que te estás apoyando, tener ese brazo levantado. Digamos, si estoy apoyándome en el pie derecho, levanto el derecho adelante y el izquierdo atrás. Y si es contraposición, entonces el pie derecho en el piso y el brazo izquierdo adelante. Adelante. Ah, sí, bien, bien, bien. Sí, explicación. Es inverso. Yo sé que es un poquito difícil de definir, pero está bien, te entendimos. Ok. ¿Qué categorías? A ver, ¿quién? Majo, Vega. ¿Qué categorías son las que realizan la danza en 2/8? Así como es. Iniciación A, B y C. A, B y C, muy bien. Qué malos preguntas. Qué fácil. ¿Quién más está por ahí? Sarita, ya no la veo, Sarita Salazar. Sarita Salazar, ya te vi. ¿Qué significa en el juzgamiento la nota A y la nota B? Creo que la A es por el artístico que se dio y la B es por... No, es al revés. La nota A es para, es para los elementos, la técnica que se utilizó, o sea, los elementos técnicamente. Y la Sí, B es para el artístico, ¿cierto? exacto, sí. La A es todos los elementos técnicos y la B es todo el artístico. También hay jueces que de pronto tienen en cuenta el tema de la truza, hay jueces que no, depende. Bueno, Laura Rincón, Señora. dime 4 figuras que estén en el reglamento de este año. La 130, la 8, la 9 y la 4. Sí, bien, 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 bien. Majo Vega, dime otras 4 figuras que no haya dicho Laura. 115, 114, la 3. Y otra. Las No. más fáciles. La 1. Ah, bueno. Sí, también estaba la 2AB, la 1AB creo que también. 2AB. Entonces, a ver. Qué malas preguntas. A ver, 5 minuticos más.
Bueno, respecto a elementos, ustedes ya saben mucho de esto. La única que se salva aquí es Gabriela, de resto ninguna. Ni porque me apaguen la cámara como Nicole. Bueno, quiero saber, Nicole se desapareció. ustedes me van a levantar la mano y ustedes, o sea, van a ir hablando. Yo no voy a decir tal, dígame tal cosa, sino la que lo sepa lo va a decir, ¿listo? Quiero que me digan nombres de giros de patinaje artístico. Sixpin. Ajá. Travel. Traveling. El travel no es un giro como tal, es la entrada de un giro. Travel. ¿Se llama cómo? Laura, ¿cómo se llama? No, estoy pensando. Camel. Sí, ¿Sí? sí. Camel. Camel. El camel es como el ángel dando vueltas, Gabriela. Gabriela, ¿sí sabes qué es un ángel? Oh, ¿sí? Entonces el ángel dando vueltas, eso se llama camel. Un carrito en un pie dando vueltas se llama sixpin. ¿Qué otro? Hay giros básicos. Giro Giro interno. interno, giro externo, adelante, atrás. Atrás. Ajá. Sí, los giros internos y externos adelante y atrás son los básicos. De ahí se desprenden los sixpin, los camels, etcétera, etcétera. Saltos, nombres de saltos. Loop. Meps. Meps. Sauco. Sauco, inglés, al frente. ¿Cuál es la Axel. diferencia entre el flip y el lash? O el lutz. No sé. ¿Idea? Siguiente pregunta, Bueno, el flip. ¿Saben cuál es el flip, sí o no? Sí. Ajá. Listo. El lash o el lutz es el mismo flip, solo que se hace como hacia en el sentido de los giros. ¿Sí me hago entender? Es decir, no empiezo en interno, sino que voy en externo. ¿Sí me hago entender? Ah, ok. Digamos que está, si alcanzan a ver la diapositiva, ¿cierto? Digamos que está la pista. Está la pista. Entonces yo un salto normal, como el salto inglés, por ejemplo, lo hago hacia este lado donde van las flechas, ¿sí o no? Ajá. Entonces yo puedo patinar y puedo hacer acá el inglés hacia allá. El flip también lo haría así hacia allá. El lash lo hago en el sentido contrario de las flechas, hacia allá. En esta curva, hacia acá, puedo lanzar un lash. ¿Listo? Esa es la diferencia. El flip va hacia un lado y el lash va hacia el otro. Y no puede ser en recta, tiene que verse el filo externo, tiene que ser en curva. Esto es un poquito más complicado. Y da más puntos. En el reglamento da muchos más puntos el lash, porque es más difícil. Diferencia entre Ripper, Hep y Loop. ¿Qué es eso? El loop, ¿saben cuál es el loop, sí o no? Sí. Y el rip, ¿no lo han escuchado nunca? No. No. Bueno, la diferencia es que uno es con la ayuda del freno y el otro es sin ayuda del freno. Sobre todo la ayuda del freno se hace cuando tú vas a hacer el doble o el triple. Cuando vas a hacer un sencillo, generalmente no metes el freno. ¿Listo? Pero generalmente se hace con freno. ¿Ustedes lo hacen sin freno? Sí. Sí. Ya cuando ustedes quieran hacer un doble, un y medio, van a necesitar el freno. Listo. Combinaciones de saltos. Díganme una combinación. Inglés, Meps y Loop. ¿Otra? Inglés, Flip y Sauco. Flip y Sauco. Flip y Sauco. Las combinaciones deben tener un mínimo de 3 saltos. ¿Listo? Inglés. 3 saltos, máximo 5. Primero inglés. Ya, sin Flip. inglés primero. Díganme otras. Meps. ¿Eh? Flip y Sauco. Meps, Flip y Sauco. Meps,
flip y Sauco. Yo caigo en MEPS, ¿segura que puedo lanzar un flip? No. ¿Qué MEPS, tendría que meter loop, ahí? MEPS, loop y Sauco. ¿Segura que ¿No? yo caigo en loop y puedo hacer un Sauco? No, no, sería les MEPS y creo. loop y no sé ¿Qué cuál puedo otro. meter? Si yo caigo, ponle un loop y quiero hacer un Sauco, ¿qué le meto ahí? ¿Qué elemento? Un Turen. ¿Saben cuál es el Turen? Cierto, sí. El que es como un loop, pero caigo sobre el otro pie. Ajá. Como cuando yo hago combinación inglés-MEPS, Turen-Sauco. Ah, ok. Turen o Yula, también se llama. Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que no tengan claro? ¿Que quieran aprender? ¿Algún tema que quieren que tratemos de pronto en estas clases? ¿Ninguno? No volvemos a hacer clase. No, acuérdense que la otra semana van con otro profe. Cada semana van a cambiar de profe. ¿Listo? Para los que no estuvieron en la clase práctica del lunes, Lau, por ejemplo, creo que no estuviste, creo que Mafe tampoco estuvo. Si quieren, No. me escriben por el interno y yo les envío un video, si quieren, para que hagan estos días en la casa. Ejercicio. ¿Listo? Listo. ¿Todo quedó claro? Sí. ¿No Sí. tienen preguntas respecto a la exposición? No. Listo. Bueno, me interesaba que supieran cuáles eran las penalizaciones y las generalidades de cada una de las categorías de iniciación y novatos. ¿Listo? Entonces, juiciosos. Vale, profe. Recuerden que la otra semana tengo una Gracias. clase con otro profe. Igual, pues cualquier cosa ahí estamos pendientes. ¿Listo? Se me cuidan. Pues, Vale, profe, gracias. bueno, Vale, profe, gracias. bueno, chao, Profe, chao. chao, chicos. Chao. Chao, Chao, profe. chao.